Buenos días, ¿cómo están? Buenos días a todos. Buenas tardes. Qué bello y qué emocionante es comenzar la semana buscando la palabra de Dios. Que lo primero que usted haga en la mañana, el día domingo, es buscar la palabra y decirle: Señor, necesito en esta semana tu guía. Y que esta palabra sea que vamos a estudiar sea la guía de Dios que necesitamos tanto ustedes como yo en nuestras vidas. Por favor, dispongámonos a hacer la oración inicial. Padre Celestial, gracias por darnos el privilegio de escuchar esta enseñanza y de estar acá reunidos. Gracias, Señor, porque vemos la importancia de buscarla. Ayúdanos, Señor, a que veamos nuestra necesidad espiritual y que como nos preocupamos con el alimento físico, también nos preocupemos por el alimento espiritual. Y aún, Señor, muéstranos qué es lo que necesitamos. Clamamos para que en esta mañana tu palabra sea revelada en nuestras vidas y que sea edificación para nosotros y para cada persona que escuche este estudio. Te ponemos en tus manos la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dispongámonos a hacer la alabanza, por favor.
Tomen asiento, por favor. Muchos han dicho que el énfasis principal del ministerio de Jesucristo estaba en la predicación de la palabra, no en la sanidad. Aunque tenía compasión con la gente, su ministerio de sanidad era una autenticación de lo que él decía. El ministerio de la sanidad de Jesucristo era una muestra de la autoridad que él tenía y de lo que él decía. Eso era una evidencia. Jesucristo mostraba quién era. Él, donde él estuviera, todo el mundo sabía, o los que no sabían, sentían algo extraño, que él era el Mesías. Él siempre mostraba quién era. Él no era como usted y yo, que a veces mostramos lo que más nos conviene ante los ojos de las demás personas. Y en este pasaje que vamos a estudiar esta mañana, Jesucristo va a mostrar su autoridad. Y ese es el título del estudio de hoy. Jesús muestra su autoridad. Los invito a que vayamos a Lucas capítulo 4, versículo 31 al 44, pero vamos a leerlo de pedacitos. Y la primera porción
Vamos a ir al 31 al 37. La vamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién me colabora, por favor? Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y sale? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Jesús descendió a Capernaum, ciudad que fue después de su hogar, porque su tierra natal había sido rechazado, Nazaret. Y Capernaum también era el hogar de Pedro y Andrés. Y una vez más vemos que la gente estaba maravillada de su enseñanza, que ellos veían cómo él hacía cosas sobrenaturales y tuvieron que ver un milagro impresionante. ¿Y era qué? Un hombre en la sinagoga tenía un espíritu inmundo. Y yo no sé, uno puede decir, en una sinagoga puede haber un hombre con un espíritu inmundo. Sí, ahí lo vemos. Entonces ya uno sabe que en la iglesia también pueden entrar personas con espíritus inmundos. Pero aquí el hombre, aquí primero que todo, antes de comenzar, creo que tenemos que sugerir lo que Lucas estaba escribiendo, que él está escribiendo a personas que tenían un trastorno o eran conocedores o tenían una cultura griega, ¿sí? Y por lo mismo los griegos pensaban que habían espíritus buenos y espíritus malos. Entonces por eso que él hace la claridad para que ellos no tuvieran eso, un espíritu inmundo. ¿Por qué? Porque ellos, como hoy en día muchas personas piensan, hay mentiras piadosas y mentiras no piadosas. Hay brujas blancas y brujas malas. Sí, sí. Ahí dice, no, es que ellos son brujos que sanan, son buenos. Y hay brujos que hacen mal. Son brujos. Sí, en pocas palabras están enseñando eso. Y acá él hace la claridad, era un espíritu ¿qué? Inmundo. Pero Jesucristo vio a el espíritu inmundo vio a Jesucristo y dijo: ¿qué tiene con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Imagínense que yo imaginándomelo yo, en mi mente, ese espíritu no fue, ¿quién es usted? ¿A qué viene? No, le diría con voz de pelea, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Así sea como desafiante. Pero mira lo que el Espíritu le dice.
Santo de Dios. Él sabía quién era. Los espíritus saben quién anda con Dios y quién no anda con Dios. ¿Sí o no? Igual, vamos a Efesios 6:12. ¿Por qué? Porque la cita nos dice que realmente... venga, que yo lo tengo acá, yo buscándolo. Dice, vamos a leerlo en el Padre, dijo Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad y de las regiones celestes. Ahí está haciendo una claridad muy importante para que usted y yo sepamos. Los demonios existen. No es ninguna fantasía. Realmente existen. Las personas endemoniadas existen. Ay, Salvador, yo puedo decir como una persona que mata, viola y hace barbarie con un niño, es una persona poseída. Un hombre que se acuesta con su esposa, con otra y hacen demasiadas cosas, es un hombre poseído. Una persona que en su palabra siempre sale maldición y cosas y dientes, pues yo puedo decir, es una persona poseída. Sí, igual. Acá Dios, nuestro Señor, muestra que el Espíritu apareció y le dijo, ¿quién eres? Y Jesús le respondió diciendo, siga orando, haga un buen espectáculo, haga un buen show, que me están viendo y yo hago el espectáculo para que todo el mundo me vea a mí y vean el poder que yo tengo. No, Él nos enseña algo. En esos momentos tengo que hablar con la autoridad y le dijo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, que derribando a medio a esta persona, se fue y no le hizo daño. Sí, oye, acá no es de imponer manos, sino es la palabra de Dios. Por eso es que nosotros no hacemos liberación. El que hace la liberación, ¿quién es? El Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo y por su palabra. Esa persona, como yo antes estaba endemoniado, ¿en serio? Pues sí, no conocía a Cristo. ¿Qué pasó en mi vida? Tuve un encuentro con Cristo y fue entrando su palabra y me fue llenando y fue expulsando lo que no era de Él. Sí, pero muchos quieren hacer las cosas así. Venga y sacamos. Sí, la casa queda desocupada. ¿Pero qué? Después llega él con unos 7 más y es peor. Es mejor que usted vaya desocupando la casa y la vaya llenando. A la medida que vaya entrando la palabra, él va sacando y va desocupando. Pero bueno, ese no es el caso. Y acá Jesucristo mostró su autoridad. Y todo el mundo vieron diciendo, wow, tiene autoridad. Aún los demonios le tienen respeto, lo obedecen. Wow, quedarían impresionados. Una sanidad que yo puedo decir en este momento, ¿qué sanidad se produjo en la vida de este hombre? Espiritual, ¿cierto? Sí, de libertad. Fue una porque no dice el hombre estaba enfermo y estaba cogiendo. No, tenía un espíritu inmundo. Y el único que le sacó ese espíritu, ¿quién fue? Jesucristo. Igual como usted y yo. Cuando Jesucristo llegó a nuestra vida, Él nos sacó todos los espíritus inmundos. Ay, no, yo no tenía. Bueno, siga pensando en eso. Si usted sigue pensando en eso, lea acá. Si usted sigue pensando así, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo. Ahora, piense, si usted dice, yo no tengo espíritu inmundo, ¿no será que cuando usted llega a la iglesia se está refiriendo ese pasaje a usted? Bueno,
Era un sarcasmo, ¿se dice así? Bueno, ese sí es parte mía, pero ahora aquí le dice el Espíritu: ¿qué tienes contra nosotros? Y él sabía, es una sanidad ¿qué? Espiritual. Algo que todo el mundo quedó impresionado. Mire, no podemos ver que esa persona tenía, pero sí tenía algo. Pero el que la sanó fue el Señor con su palabra y sin hacer espectáculos. Y después él vio que toda la gente vio y estaba feliz otra vez, emocionada por lo que él estaba haciendo. Y él salió otra vez y se fue ¿a dónde? Y vamos a mirar el versículo 8, 38 y 39. ¿A dónde se fue? ¿A sanar qué? A la suegra de Pérgamo. Nos vamos con... ¿Quién me ayuda con el 38 y 39? Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, le servía. Jesús sana a una mujer con fiebre únicamente por su palabra. Él dijo la palabra y esa mujer y esa fiebre bajó, descendió. En los dos casos que estamos estudiando, los problemas fueron eliminados. El demonio salió sin lastimar al hombre y la fiebre se fue de la manera que esta mujer pudo servirle a nuestro Señor inmediatamente. Vemos que Él hizo dos milagros, uno espiritual y otro ¿qué? Físico. Y ahora, ¿quién me colabora con el 40 al 44? Y ahora vamos a mirar qué pasó más. ¿Quién dijo? Al ponerse el sol, todos los que tenían, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. ¿Hasta 44? Sí. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Aquí, cuando hizo estos dos milagros, la gente se acercó y empezó a escuchar y empezaron a llegar los enfermos donde él estaba. Fue por la noche y le llevan también personas con espíritus inmundos, y esos espíritus sabían quién era Jesucristo, y él no hizo nada sino cállese y váyase, los expulsaba. Ahí veo que a nuestro Señor Jesucristo la fama no le importaba. A él lo que le importaba era llevar el evangelio, llevar la palabra de Dios y liberar a los cautivos. Aquí había gente que estaba cautiva por una enfermedad y también por una enfermedad espiritual, pero algo sobrenatural que él lo hacía y que la gente que lo veía podía ver
que lo que él decía era cierto, que lo que enseñaba era cierto, que cosas sobrenaturales pasaban cuando él abría su boca, cuando él mostraba el poder sobrenatural. La gente quedaba enamorada de él. Y aún, ¿por qué enamorada? Porque la gente lo seguía buscando y aún no quería que se fuera. Pero él le dijo, oye, es necesario que también otras ciudades yo anuncie el Evangelio. Es necesario que otras personas que estén en las condiciones de como estas personas también sean liberadas. Y él, muchos pueden mostrar, muchos dicen, Jesús mostraba quién era. Una visión que uno dice, ¿cómo sería bellísimo verlo a él y sentir esa autoridad? Igual, yo me pongo una comparación así mínima, pequeña, que cuando uno ve a un coronel de la policía o un teniente o alguien que tenga autoridad, uno dice, uy, sí tiene autoridad, ¿cierto? Y eso uniforme expira autoridad y uno dice, wow, sí, tienen la autoridad. Y uno dice, aunque la autoridad no se vea, sí, porque la autoridad no se ve, ¿cierto? Sino se siente. Porque hay gente que puede tener un uniforme, pero la autoridad no se siente. Eso, y uno, wow, tan rico. ¿Será que la gente dice o ve esa autoridad de nuestro Señor en nuestras vidas? Jesucristo mostraba su autoridad. Nosotros, como hijos de Dios, mostramos la autoridad que hay en nosotros, que hay en nuestra vida por medio de Jesucristo. La gente ve la autoridad que hay en nosotros. ¿Cómo la gente puede ver la autoridad en una persona? Cuando esa persona se sujeta a la autoridad. Es una regla básica. Y aquí Jesús se sujetó ¿a quién? Al Padre, ¿cierto? A Dios Padre, porque vino acá. Y ahora ustedes y yo, las personas pueden ver la autoridad que hay en nosotros, que es en Cristo Jesús. Jesucristo enseñaba en las sinagogas. Él mostraba quién era. Y por eso que muchos estudiosos dicen que el énfasis principal de la venida de Jesucristo y de su ministerio era enseñar y predicar la palabra. Pero no era el de la sanidad. La sanidad era una muestra de lo que él estaba diciendo que era realidad y era auténtico. Ahora, si usted y yo decimos ser hijos de Dios, ¿cómo mostramos la autoridad en nuestras vidas? Es una pregunta. Si yo digo ser hijo de Dios, ¿cómo puedo demostrar la autoridad en mi vida? Con la obediencia. Con la obediencia. Esa es la palabra. Si yo ya tengo mi corazón en Cristo y si yo leo la palabra y a mí me habla, yo obedezco a lo que Él me está hablando a mí. Obedeciendo. Sí. Sí, obedecer la palabra, vivir, sometiéndome a Él. Dime, Palomita, ¿qué dijiste? Vivir la palabra. Oye, es muy lindo ver que nuestro Señor reflejaba la autoridad que decía tener. Y sí, las vemos, pero los demonios, cuando nos ven a nosotros, se ríen de nosotros.
Jesucristo expulsó ese demonio, aún vio a Jesucristo y empezó a asustarse. ¿Qué tiene contra nosotros? Y yo le digo, si usted es un hijo de Dios y vive la palabra, los demonios tiemblan cuando usted aparece, no por lo que usted hace, no, sino por lo que está en usted, que es Jesucristo. ¿Sí me va a entender? Y por eso que yo no puedo comprender un cristiano que le tenga miedo a la oscuridad. No, es que me da miedo la oscuridad y no. Oye, ¿cuál autoridad usted tiene? ¿Cuál autoridad está demostrando? Pues no tiene a Jesucristo en su corazón. Muéstrelo. Ahora, ¿por qué muchos espíritus inmundos, demonios inmundos, tienen cautivo a muchos asistentes a iglesias? ¿Por qué le digo asistentes? Porque no puedo decirle hijo de Dios todavía, porque no me deja un interrogante y mi cuestión es decir hijo o no hijo, no. Por eso un asistente, y un asistente lo puedo decir como hijo de Dios o no asistente, ¿cierto? Lo dejo claro, sí, para no juzgar, porque van a decir, ay, asistente. No estoy juzgando a una persona que sea hijo o no hijo, no, sino estoy viendo cuántos demonios los asistentes a una iglesia tienen. ¿Por qué? Porque le está gobernando su vida. Porque realmente muchas personas tienen espíritus inmundos. Porque ese espíritu le está gobernando esa área de su vida. Salvador no puede. Yo acá no me estoy metiendo si son hijos o no son hijos. Son asistentes. Como ese hombre que estaba en la sinagoga. Pero cuando vio a Cristo, apareció el demonio, le brincó la carne o le brincó el demonio. Ahora, ¿qué autoridad tenemos? ¿Estamos sometiéndonos a la palabra de Dios? Al primero que nos tenemos que sujetar es a Dios y someter es a Él, después a su palabra y después a los que Dios ponga, sí, y obvio, pero aquí Él es el énfasis que a mí me dejó impresionado, cómo Dios oraba y la gente quedaba maravillada. La gente sabía que lo que Él hacía era sobrenatural. Ahora mi pregunta, y me estaba cuestionando a mí Salvador, cuando usted ve o cuando usted tiene una circunstancia en su vida, la gente queda maravillada en ver su reacción, porque ve el poder de Dios en su vida, ve cómo usted reacciona y dicen, está lleno de la sabiduría de Dios. Mire cómo Él tiene esa autoridad y Dios lo lleva, y se maravillan, o se maravillan de la forma de que, y dice ser pastor y mire cómo vive, ¿sí? Y dice amar a Cristo, pero con sus hechos no se ve, porque mire con quién anda. ¿Sí me van a entender? Pero yo no me puedo meterme con... No, sino con qué andas, sino, sí, qué estás reflejando. La cuestión es, la gente se maravilla por las cosas que Jesucristo estaba haciendo. La gente se tiene que maravillar en nosotros, no por lo que usted y yo hagamos, no, sino lo que Jesucristo hace en nuestras vidas. Y mire, las personas pueden decir, o las personas que me conocían antes, pueden decir, sí, Salvador tenía muchos espíritus inmundos, pero cuando la palabra de nuestro Señor Jesucristo entró a él, fueron salidos.
Eso es para la honra y la gloria de Dios. ¿Qué autoridad tenemos? ¿Con qué autoridad estamos hablando a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros compañeros? Si usted y yo no lo estamos haciendo. Aplicación. La pregunta es, ¿estamos nosotros demostrando en nuestra vida que no tenemos autoridad, que de pronto somos como esta persona que está en la sinagoga, cuando algo me dicen, se levanta el demonio inmundo y brinca la carne? Y si brinca es porque falta un alimento espiritual. Mi conclusión, por favor, es aquella persona que brinca cuando hay una exhortación para él, es que le falta un alimento espiritual, y es la palabra de Dios, y está alimentando su carne, está alimentando sus deseos. Pero si usted como yo nos alimentamos y vemos la importancia de la palabra de Dios, y siempre cuando la vemos decimos, Señor, ábrame, muéstrame por favor, muéstrame qué es lo que necesito. En el club de lectura vimos el año pasado, antepasado, si fue el año pasado, se me olvidó el escritor que decía, yo no dejo de leer hasta que Él me muestre mi condición. Sí, la cuestión de nosotros es como hijos de Dios, siempre vernos con la palabra de Dios y que ella nos revele en qué estamos haciendo las cosas mal. ¿Para qué? Para mostrar una autoridad como hijos de Dios. Y la autoridad como hijo de Dios no es yo soy cristiano y todas las cosas. No. Yo soy cristiano y Dios se glorifica en mi vida. Él tiene control. Sí, que me preocupo, que me angustio, sí, pero voy a la palabra de Él y me da ese alimento, ese refresco y me fortalece. Sí, a mí me pasa. Hay momentos que yo estoy así como bajo de nota. Y yo, Señor, sí necesito alimentarme, necesito que tú me confrontes con mi mala actitud, con mi comportamiento. Y empiezo a leer y pues yo, wow, ya me alimenté y ahora sí. Sí, sentí, pero el alimento es la palabra que lo edifica a uno. Jesús mostró su autoridad en sanar a este hombre, a esta mujer y a muchos más. Y lo vemos en los resultados. Él no era como ese carrito de paletas que suena mucho tirín, tirín, pocas paletas. Sí, muchos cristianos son así. Mucho tirín, tirín y nada de paletas. Muchas palabras y nada de acciones. Jesucristo, palabras y acciones. Así. Y esa es la autoridad que nos está mostrando. Usted y yo tenemos que ser así. Las acciones, palabras y acciones, cada uno. Y esa palabra y esa acción, primero en nuestro hogar. Primero, más que todo en nuestro hogar, y pues en todas las áreas. Pero muchos no han querido saber nada de nuestro Señor Jesucristo porque nosotros no mostramos una verdadera autoridad como hijos de Dios. Y la verdadera autoridad es vivir bajo la palabra. ¿Sí estamos? ¿Preguntas de los que estamos acá? ¿No? Ahora, ya como no quisieron ahora, y me aprovecho porque hay mujeres, una aplicación. ¿Ninguna? Así, bueno. ¿Ninguna aplicación que pueden poner ustedes para este estudio? Pues sí, que debo evaluar en qué área de mi vida puedo estar
para someterlo a Dios y asimismo tener libertad, porque en cualquier caso cada uno puede tener, en cuanto a las concupiscencias, cada uno puede estar luchando con algo y es necesario que la sanidad de la palabra del Señor llegue a nuestras vidas, obedeciendo, sometiéndonos. Al Señor. ¿Alguno más? Que si me estoy aferrando a algo que a Dios no le agrada, ahí está la presencia del enemigo, que tengo que identificarlo y entregar eso a lo que me estoy aferrando. Mi aplicación. ¿Qué estoy demostrando ante las demás personas? En muchas áreas me llevo. Para mí fue una aplicación. Para pronto para muchos no puede, pero para mí sí. ¿Qué estoy demostrando en mi vida? Estoy demostrando que los invito a que cierren sus ojos para orar. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a demostrar tu autoridad en nuestras vidas. Que las personas que están alrededor de nosotros te vean siempre en nuestras acciones. Por favor, Señor, no sé, pero tú sabes que nos gobierna nuestras vidas. Clamamos, Señor, que tú nos muestres para arrepentirnos y tú seas obrando en nuestras vidas y que las personas vean o te vean a ti en esa autoridad que nosotros ejercemos. Que no vean que es pura palabrería, sino que son hechos reales, que lo estamos viviendo, que estamos viviendo un día a día para ti, que sin ti no lo podemos, Señor. Muchas gracias, Padre Celestial, también por estas ofrendas, estos diezmos. Gracias, Señor, por el sustento de los hogares y por esas personas que no tienen empleo. Dirígelos, por favor, esos pasos para que ellos puedan conseguir el empleo para la honra y la gloria tuya, Señor. Muchas gracias, te amo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta luego.